400 kilogramos de agua a 100 grados centígrados suministra calor a una máquina de Carnot, que descarga calor a una fuente fría o depósito que consiste en 200 kilogramos de agua fría a 0 grados centígrados. Se llega a una temperatura de equilibrio. Calcular la temperatura de equilibrio y el rendimiento. El ejercicio nos indica que a una máquina térmica entra 400 kilogramos de agua a 100 grados centígrados. Mi máquina térmica produce su trabajo y cede parte del calor a un foco frío, que consiste en 200 gramos de agua, que están a 0 grados centígrados inicialmente. Entonces, este va a ser un ejercicio en el que ambas temperaturas de ambas fuentes van a ser variables. Es fácil darse cuenta de esto porque tienen masas. Que tengan masas significa que no son lo suficientemente grandes. Entonces, la temperatura que nos están dando inicialmente sería su temperatura inicial. Para el foco frío sería 0 grados centígrados, para el foco caliente 100 grados centígrados. Y nos dice que al cabo del proceso se llega a una temperatura de equilibrio, que sería la temperatura final para ambos focos. Ya el ejercicio nos pide ya a base de esto el rendimiento y la temperatura de equilibrio, es decir, la temperatura final de ambos focos. Para este tipo de ejercicios en el que ambas temperaturas van a ser variables, lo que se hace es, la parte inicial es hacer lo de siempre. Primero se plantea el balance de energía, que me dice, todas las energías que entran a mi máquina térmica es igual a todas mis energías que salen de la máquina térmica. Solo entra una, calor caliente, y sale el trabajo más mi calor frío. Y después también tenemos que plantear la definición del rendimiento. De energía deseada en una máquina térmica es el trabajo, sobre la energía que suministramos a mi máquina térmica, es el calor caliente. Lo colocamos en función de calores por la primera ecuación, sería calor caliente menos calor frío sobre calor caliente. Ya esto siempre se hace en cualquier tipo de máquina. Balance de energía y el rendimiento. La ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, no puedo evaluar hasta ahora ningún solo calor porque justamente no tengo la temperatura final para el foco caliente, ni tampoco para el foco frío. Entonces lo primero que se debe hacer es calcular esta temperatura de equilibrio. Ya, ahora esta temperatura de equilibrio no se calcula con calor ganado es igual a calor perdido, porque todo el calor que me cede no es todo el calor que absorbe el frío, digamos, porque hay esta diferencia del trabajo. Entonces eso nunca se aplica para la temperatura de equilibrio. Para hallar la temperatura de equilibrio, lo que se debe aplicar es esto, delta S del ciclo es igual a 0. Entonces, delta S del caliente más delta S del frío es igual a 0. Ahora, para analizar cada etapa que sufre el caliente o cada etapa que pueda sufrir el frío, vamos a hacer su análisis por separado. Primero, para el cuerpo caliente. Ya, inicialmente tenemos agua a 100 grados centígrados. No solo nos dice agua, entonces está en estado líquido. Y entonces tenemos un líquido a 373 Kelvin. Después, ¿qué va a ocurrir? ¿A qué temperatura va a llegar? ¿O va a cambiar de estado y demás? Si mi otra agua también es de estado líquido, ambos son líquidos, lo único que va a pasar es que van a llegar a una temperatura de equilibrio. Ninguno va a cambiar de fase, entonces mi estado final va a seguir siendo un líquido. Pero ahora va a estar a mi temperatura de equilibrio que desconozco. Para el frío puedo hacer el mismo análisis. Inicialmente tengo un líquido que está a 0 grados centígrados. Eso sería 273 Kelvin, ¿verdad? Después, solo se va a calentar. No va a cambiar de estado, entonces vamos a seguir en estado líquido, pero a una temperatura de equilibrio. Y entonces, este proceso me va a involucrar mi entropía caliente y este proceso va a involucrar la entropía frío. Este análisis es bastante sencillo para este ejercicio, ¿verdad? La temperatura de equilibrio sigue siendo líquido porque ambos eran líquidos. Pero si uno estaría en estado vapor y otro en estado líquido, ¿dónde estaría mi temperatura de equilibrio? En este caso, normalmente el ejercicio te va a decir el vapor se va a condensar y al final va a llegar a una temperatura de equilibrio que va a estar en un estado líquido.
Entonces solo es plantear hasta dónde va a llegar. No sabemos la temperatura exacta, pero sabemos el estado de agregación, es lo importante. Entonces, la entropía caliente, ¿qué vendría a ser? Es calor sobre temperatura. Este calor, ¿qué involucra? Solo un cambio de temperatura, entonces sería mCp diferencial de T. Eso sería el calor sobre la temperatura. Para el frío sería lo mismo, ¿verdad? S del frío sería el calor. El calor involucrado para esto es mCp diferencial de T sobre la temperatura. Ahora sí, ambas ecuaciones lo reemplazamos en ecuación, por decirlo así, alfa. A ver, y de paso lo integramos. Ya es del caliente, entonces tendría que ser en la ecuación 1. A ver, sería masa del caliente, ¿verdad? Cp no importaría, solo sería del agua, porque ambos estamos en estado líquido. Por diferencial de T respecto a la temperatura, eso es integración directa. Logaritmo T final sobre T inicial. La temperatura final para este proceso es la T de equilibrio. La temperatura inicial para este proceso es 373. Más delta S del frío. Hacemos el mismo desarrollo. La masa sería la masa del frío. Sigue en estado líquido, entonces solo sería Cp de agua. Por diferencial de T sobre T, otra vez el logaritmo. Arriba la temperatura final. De nuevo la temperatura de equilibrio. Y abajo la temperatura inicial sería 273. De este modo, si se dan, y esta ecuación está igual a 0, por si acaso, ¿verdad? Y de este modo, si se dan cuenta, mi única incógnita en esta ecuación es temperatura de equilibrio, porque tengo ambas masas y el Cp del agua es conocido. De esta ecuación, Cp del agua y Cp del agua se me puede ir porque todo está igualado a 0. Masa del caliente, ¿cuál es su valor? Es 400 kilogramos. Eso sería 400. Masa del frío, ¿cuánto es su valor? 200. Entonces, si todo dividimos entre 200, a este lado, ¿qué me quedaría? Solo 2, ¿verdad? 2 por logaritmo de la temperatura de equilibrio sobre 373. Y esto lo llevaremos a restar al otro lado. Sería menos logaritmo de la temperatura de equilibrio sobre 273. Ahora, este 2 lo vamos a pasar como exponente. Y este 1 lo vamos a pasar como exponente con menos 1. Si aplicamos la definición del E para cada uno, entonces esto se me va y esto se me va. Directamente sería temperatura de equilibrio sobre 373 al cuadrado, ¿verdad? Temperatura de equilibrio, vamos a distribuir al cuadrado. Y abajo 373 también elevado al cuadrado. Esto está elevado al menos 1, lo invertimos. 273 sobre temperatura de equilibrio. Esto es despejar ahora la temperatura de equilibrio nada más, ¿verdad? Temperatura de equilibrio, ¿qué vendría a ser? 273 por 373 al cuadrado. Y esto le sacamos la raíz cúbica. De este modo ya tengo mi temperatura de equilibrio, la cual me sale 336,15 Kelvin. Kelvin porque mira, Kelvin por Kelvin al cuadrado, Kelvin al cubo, le sacamos su raíz cúbica, me queda Kelvin. Así mi T de equilibrio lo puedo hallar en grados centígrados, me sale 63,15 grados centígrados. Y como ven es una temperatura que queda todavía en el rango líquido, entonces todo el análisis estuvo bien. Ahora que ya tenemos T de equilibrio, ya se puede calcular los calores. Lo que esto ya lo conocemos, es solo evaluar de cada uno el proceso que ocurre. Y así evaluamos su calor. Primero para el caliente, inicialmente estaba a 373, era líquido. Sigue estando en líquido, pero a 336,15 Kelvin. El calor involucrado sería el caliente. Por fórmula, esto directamente es M del caliente por el Cp del agua líquida, porque estamos en estado líquido, por diferencial de T, que directamente sería ya delta T, ¿no ve? Porque Cp es constante. Entonces, con datos, Q caliente. La masa del caliente, ¿cuánto era? 400 kilogramos. Eso sería 400 por 10 al cubo gramos. Cp del agua es 1. Delta T, temperatura final de este proceso, 336,15
15 menos temperatura inicial, es de la que estamos partiendo, 373. De ese modo, calor caliente se puede calcular. Así, Q caliente me sale menos 14.740 kilocalorías. Ahora evaluamos el frío del mismo modo. En el estado inicial estaba a 273, era líquido. Pasa a un estado final en el que sigue estando líquido. Su temperatura era la de equilibrio, que ya la calculamos. El calor involucrado es QF. Para el cálculo de este, directamente lo ves, la misma ecuación que esta. Sería QF, sería la masa F, porque ahora estamos con el frío, por el Cp del agua líquida, por delta T, porque Cp es constante. Entonces, QF, la masa del frío, ¿cuánto era? 200 kilogramos, eso es 2 por 10 a la 5 gramos. 2 por 10 a la 5 gramos. Cp del agua es 1. Delta T, temperatura final es 336,15. Menos de la que partimos, la inicial, 273. Y esto ya se puede calcular. Y el calor frío me sale 12.630 kilocalorías. Con ambos calores, en el rendimiento en función de calores, ya puedo calcular el rendimiento. Y en el caso de que me hubiera pedido el trabajo, lo metería en la ecuación alfa. Obviamente con valores absolutos. Y después recién despejo trabajo. Pero como me pide el rendimiento, directamente con calores, calculémoslo. Entonces el rendimiento sería Q caliente menos Q frío. Q caliente es 14.740. Menos Q frío, 12.630. Sobre Q caliente, que sería 14.740. Aquí por si acaso también se mete en valor absoluto, ¿no ven? Para evitar problemas. Este signo negativo del Q caliente solo me está indicando que es un calor desprendido, pero todos mis balances se meten en positivos. Así mi rendimiento me sale 14,31%. Como ven, este ejercicio, los ejercicios en los que tengamos ambas temperaturas variables, lo primero que se debe hacer es hallar la temperatura de equilibrio. ¿Cómo se halla este? Con delta S del ciclo es igual a 0. Y analizamos delta S del caliente y delta S del frío separadamente, sabiendo que a la temperatura que llegan ambos es temperatura de equilibrio. Así hallamos la temperatura de equilibrio con esa ecuación. Y una vez que tenemos temperatura de equilibrio, los calores ya se pueden hallar de modo fácil, ¿verdad? Y si nos hubieran pedido trabajo, es entrar en la ecuación 1. Como nos pedía rendimiento directamente, rendimiento en función de calores, que ya es esto.